Hay que ser muy valientes para emigrar. No cualquiera se atreve a salir de su zona de confort para emprender rumbo hacia lo desconocido. Una frase de el internet. Hablaremos hoy de emigrar, de volver a emigrar, del duelo y de todas las aristas que tiene estos movimientos. Ojalá todos tuviéramos la oportunidad de emigrar por gusto y no por necesidad. La mayoría de las migraciones que en este momento vemos en el mundo, masivas, están condicionadas por dejar atrás una historia dolorosa o de pocas posibilidades para crecer, para desarrollarse o para tener las condiciones básicas para vivir. Y esto ya es un gran duelo, el duelo de no ser cuidados y por sus propios estados, por sus propios lugares, por sus propias familias, por las situaciones, por la tierra. Implica un profundo desarraigo simplemente porque no hay el cuidado mínimo necesario. Pero además de eso vienen otros duelos, dejar atrás costumbres, dejar atrás alimentos, lengua, eh, vínculos, ¿cierto? Y comenzar a adaptarse en esos nuevos lugares a todas estas mismas cosas que se dejan atrás. Cambia el vocabulario para todos e incluso tiene implicaciones sobre los sistemas familiares y sociales de los cuales venimos, porque aunque ellos se queden, también hay una modificación cuando los que decidimos partir, pues lo hacemos. Pero volver, y aquí es donde quiero que hablemos un poco hoy. Volver implica encontrarnos con un momento de confrontación con nosotros y nosotras mismas, con nuestro origen, con esa plantilla de la cual salimos, con nuestras formas de pensar colectivas, con el inconsciente colectivo sobre todo, con la energía que por un lado nos ayuda a arraigarnos y por otro lado también nos despierta los antiguos dolores y los antiguos temores, porque lo recordamos, porque nuestras células vuelven a entrar en esa vibración y recuerdan, ¿no? Recuerdan esos momentos. Entonces, implica también que nosotros cuando decidimos salir tengamos muy bien afianzadas las raíces en la tierra, como esa gran madre, como esa gran fuerza que nos nutre para que nuestras raíces viajen con nosotros. Y de modo que cuando volvemos a nuestro lugar, por la razón que sea, tengamos también muy arraigadas esas raíces y nos permita el movimiento. Yo creo que es posible emigrar sin tanto desorden energético en cuanto a la vitalidad. No es sencillo porque no se habla mucho de esto dentro de los duelos. Vuelvo yo a marcar lo que es la impronta del biocampo y la conexión del campo electromagnético de nuestro cuerpo con el de la Tierra. Por supuesto que tenemos una vibración particular en el lugar donde nosotros nacemos. Tenemos vibraciones específicas que tienen que ver con el país o la sociedad o la región donde vivimos. Entonces esto va dando características y va aportando campos de información a ese campo electromagnético del cual estamos todos constituidos. Y allí entonces es donde yo quisiera que tengamos en cuenta que necesitamos conocernos energéticamente para también fortalecer nuestras propias raíces, ya no solo en la tierra, sino en nuestro corazón. La ciencia nos dice que en el corazón hay alrededor de 40.000 neuritas, neuronas propias del corazón, o sea que en el corazón hay un cerebro como tal. Y para nuestra filosofía, desde la visión sintergética y para otras filosofías orientales, allí precisamente ancla lo que llamamos el hilo de la vida. Cuando emigramos, de alguna manera, ese hilo se desgarra. Cuando volvemos y ya tenemos raíces afianzadas en esos otros lugares a donde estamos,
pues también puede producirse ese desgarro, aunque volvamos a nuestro lugar de origen, ¿no? Es muy paradójico, pero sucede. Y sucede por lo que les contaba anteriormente. Nos volvemos a ver confrontados con realidades que hemos dejado atrás y que tal vez no han terminado de aclararse o de sanarse. Y nos volvemos a ver frente a ellas, entonces despiertan nuestros temores grabados en las células y se pueden producir estos desgarros. Volver también reconociendo que a quienes dejamos pues van cambiando porque van pasando los años, pasan para nosotros y pasan para los otros también. Y vemos también que llega el momento, llegan los momentos de la fase final de vida de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, de nuestras familias o de nuestros pares que también pueden enfermar y nos encontramos con esas realidades. Nos encontramos con las realidades sociales que no se han terminado de acomodar o resolver y vemos cómo se repiten ciclos también en ese sentido que nos pueden llegar a atrapar de nuevo en el miedo o en el enojo o en la tristeza. Entonces es muy importante que nosotros cada vez que hagamos el movimiento, cualquier tipo de movimiento, así sea dentro del mismo país, esto yo se los digo con conocimiento de causa. Yo salí desde los 10 años, salí de mi lugar de nacimiento, Villavicencio, y nos fuimos a Bogotá. Y para mí ese trayecto, que son solamente 120 kilómetros, fue supremamente complejo, ¿no? Y no tenía herramientas y alrededor mío tampoco había muchas herramientas y tal vez ni se entendía muy bien qué pasaba, pero así fue difícil. Luego, allí vivo casi 15 años dentro de Bogotá y decido irme para Medellín y es otro desarraigo, aunque yo lo elegí, fue elegido, pero uno deja cosas atrás que le van haciendo falta y pareciera que decidimos cargar con todos los corotos propios hacia adelante. Y de Medellín me fui para Buenos Aires y allí también viví 15 años más o menos y me fui ahora para México. Entonces, este movimiento ya lo he vivido y por eso les insisto en la importancia de que aunque lo hagamos con total decisión y conciencia, reconozcamos lo que se nos mueve a nivel físico y energético. Abordamos el duelo muy fácilmente desde lo psíquico y desde lo emocional, pero olvidamos o no se tiene en cuenta porque no se conoce mucho sobre esto dentro de los procesos de duelo y de incluso de la medicina, el biocampo, ¿no? Entonces, ese campo energético que nos constituye tiene unas raíces que nos vinculan a la tierra, tiene unas raíces en nuestro corazón que es como el asiento del alma, de esa sabiduría, esa supraconciencia individual que arraiga dentro de nosotros. Cuando nosotros podemos estar fuertemente conectados, conectadas a esa esencia, podemos actuar con naturalidad, podemos movernos por los diferentes lugares y espacios y podemos generar nuevos vínculos y relaciones sin perder el amor profundo que hemos creado en los vínculos que vamos a dejar, ¿cierto? Es como si pudiéramos llevarnos cada uno de esos entramados energéticos en nuestro corazón y viajar junto con ellos, ¿no? Entonces esto es más o menos como el símil de una cometa que si nosotros la dejamos irse a la deriva, va sin raíces, o sea, sin alguien que lo esté piloteando desde la Tierra, va a la deriva de los movimientos de los vientos y eso es simplemente aleatorio. ¿Ya? Pero cuando nosotros tenemos raíces profundas en nuestro corazón y raíces profundas en conexión con la tierra como gran madre, nosotros estamos piloteando el vuelo de esa cometa que somos nosotros mismos, nosotras mismas. ¿Ya? Entonces, quiero invitarles a que una vez más nos conectemos conscientemente con nuestro fuero interno, conscientemente con nuestra sabiduría, nuestra supraconciencia,
que a los ojos de la sintergética y de las filosofías orientales que anidan dentro de la sintergética llamamos el alma, y que esa alma tiene un lugar de asiento en el corazón. Conectarnos con el corazón, hacer ejercicios de respiración y de reconexión de nuestras raíces en la tierra y en el corazón nos permite viajar, migrar y volver a enraizar, porque ya vamos con nuestras raíces propias en los lugares a donde decidamos vivir. No tiene por qué ser los procesos de migración tan dolorosos o tan desgarradores o tan desgastantes. Podemos tener mecanismos que nos permitan hacer adaptaciones adecuadas a los lugares. Ya es suficiente el esfuerzo mismo de aprender un nuevo idioma, de aprender nuevos términos, de conseguir un lugar donde vivir. Eso implica bastante el esfuerzo de las personas cuando tienen que emigrar, adecuarse a los alimentos, a las formas de los alimentos en los lugares a donde están. Y, y aquí quisiera también, aparte del biocampo, invitarles a algo que a mí particularmente me ayuda mucho y es un poco desapegarme de mis costumbres y de mis cosas. Yo decidí hace muchos años no sufrir por lo que no tengo, ¿cierto? Por lo menos lo planteaba sobre la comida o sobre el clima o sobre las costumbres a las que estaba adecuada. Porque yo veo con mucha facilidad cómo la remembranza de la comida tal o de la fiesta tal en mi país se vuelve un dolor para muchas personas afuera, ¿cierto? Entonces, es cierto que extrañamos y es cierto que hay momentos en que tenemos más ganas, pero no le demos más alimento con nuestra mente al apego y no le demos más, no agrandemos esa falta a través de nuestro pensamiento. Démosle el lugar correcto dentro de nosotros, el que nos hace falta, la arepita, las formas propias de cada lugar, pero busquemos también la posibilidad de disfrutarlo cuando llegamos a casa, cuando llegamos de nuevo a nuestro territorio y disfrutemos mientras no estamos dentro. Ya hay mucho colombiano afuera, ya hay mucho venezolano afuera, ya hay mucho intercambio, entonces nos permite encontrar esas fuentes más fácilmente. Cuando yo viajé por primera vez para Argentina, no era tan fácil conseguir arepas en Argentina ni conseguir la harina para hacer las arepas. Sin embargo, con las migraciones masivas que se fueron dando de colombianos y de venezolanos hacia Argentina, pues esto se fue facilitando. Entonces, creo que ya hay suficientes posibilidades, pero si no las hay donde estás, yo creo que sirve más que te des a la oportunidad de conocer otros alimentos y cuando tengas la posibilidad de volver a tu tierra, pues disfrutar tremendamente de aquella arepita o de aquella comida que te gusta de tu país. Si sientes que te hace falta arraigo, que te falta realmente un poco más de tejido de tu propio biocampo, pues vuelvo a decirlo, no te quedes sufriendo por lo que falta, pide también ayuda, que para eso hay también ya muchos terapeutas en el mundo que colaboran. Y si yo hago resonancia contigo, pues mándame un mensaje y conversamos. Que tengan un hermoso, hermoso día.